17 horas con 44 minutos y tenemos ya el contacto con Jonathan Báez, investigador en el área económica. Me confirman si lo tenemos. Ya, correcto. Gracias, Jonathan, por acompañarnos en este espacio informativo. El propósito es analizar cuál es la incidencia, las implicaciones que ha tenido en este gobierno el hecho de que entre el 60 y el 70% de ministros y altos funcionarios pertenecen a grupos empresariales y bancarios, y ellos obviamente han impulsado su gestión para promover leyes para favorecer a los propios intereses privados. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, ahí estamos ahí. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces... Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Adrián. También estaba escuchando atentamente sus interesantes análisis. Me parece que acertan perfectamente con lo que ha sido el gobierno de Moreno, signado pues por la mano. Buenas tardes también a nuestra querida Carlita Coronel. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, muy bien. No sé, me avanzaste a escuchar la pregunta, ¿no? Sí, bueno, como bien decía Adrián, como bien decía Carlita, pues claramente tenemos la mano empresarial. Ustedes han dicho un sinnúmero de personajes y sí, efectivamente, ¿no? Nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas hemos tomado este tema que se le conoce como captura empresarial del Estado, y pues en el año inicial teníamos que el 50% del total de actores del Ejecutivo pertenecían o habían sido directores generales, gerentes generales de empresas, ¿no? Entonces vemos que ocuparon un espacio de dirección política dentro de la empresa. En el primer año esto disminuye un poco, alcanza el 47%, en el segundo año de gobierno alcanza el 65%, ¿no?, del total. Es decir, 6 de cada 10 actores del Ejecutivo y del sector, de ese gran sector, eran o habían sido gerentes generales de una empresa. El tercer año esto se queda en un 60%, pero vemos que esa es la gran situación. Ahora, muy acertadamente ustedes han investigado de dónde surgen estos personajes. A mí me parece que habría que decirlo, no sé si no lo dijeron, no tenía la conexión, es que el ex vicepresidente Sonnenholzner era del Grupo Económico TV Cable, entonces ahí también tenemos esto de aquí. Y por otra parte, no solamente hay que ver de dónde vienen, ¿no? Hay que ver qué hacen y hay que ver después a dónde van. Ustedes ya lo mencionaron, varios de ellos pues finalmente retornaron a sus espacios. No tenemos el caso de Ledesma, que retornó al tema bananero, tenemos el caso de ministro Campana, que retornó con el Grupo Novis y sus empresas también, pero también hay que ver los que tal vez no tienen una trayectoria de empresa y terminan en un espacio empresarial. Ese es el caso del ministro de Minería, Javier Córdoba Hunda, que terminó siendo CEO, o como se conoce como director ejecutivo general de la minera Soma Gold Corp. Que no era antes de ser ministro. Él no era gerente antes de ser ministro. Él tuvo una trayectoria más bien de sector público y después, siendo ministro de Minería, se va a una empresa minera. Ven, eso se denomina como puerta giratoria, es decir, yo estoy en mi empresa, beneficio a mi empresa y después voy a disfrutar. O el otro, soy del sector público, beneficio a una empresa y esa empresa después me premia. Ojo, ese es el caso de Richard Martínez. Él no era en ningún momento director general de ninguna empresa, pero era del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Y cuál fue su destino? El Banco Interamericano de Desarrollo, prestamista del Ecuador, que nos recuerda esos años en los que los funcionarios se tendían cual alfombra hacia los organismos multilaterales y el premio era que les llevaban, ¿no? Tenemos el caso de Augusto de la Torre, que aprobó el primer salvataje bancario del Banco Continental y que después se fue al Banco Mundial. Ana Lucía Armijos, autora del feriado bancario y la dolarización, se fue al Banco Mundial. Y así podemos tener una larga lista. De hecho, yo les he traído aquí una pequeña hoja de vida para que nosotros un poco veamos qué es lo que pasa. Pero me parece que primero también tenemos que mencionar qué es lo que ocurre y qué es lo que hicieron. Tenemos el caso de Ledesma. Ledesma fue artífice de los cambios en los contratos laborales de 4 sectores: florícola, turismo, ganadero y bananero. Su hermano era presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador. Ahí claramente ya estamos viendo por dónde va la situación. Si es que ustedes también investigan un poquito más, en el Estado afortunadamente tenemos algo que se llaman los CUR, que son los registros de los viajes que hacen las personas. Vayan a registrar dónde se hospedaba el ministro Campana, cuándo salía y cómo el hotel del Grupo Novis fue donde se quedaba, en Noruega. Me pregunto yo, quizás como tanto querían austeridad, ¿por qué se van a los hoteles suyos para dejar ingresos a sus
a sus familias. Entonces, vemos ahí claramente estos dos beneficios. Richard Martínez pagó deuda externa, adelantado, ¿y cuál fue el premio? Pues irse allá. Nos recuerda mucho, menciono esto de aquí porque estamos en el debate de lo que es la privatización del Banco Central del Ecuador. Hoy nuestro director, el economista Roberto Rosero, tuvo una presentación, una comparecencia en la Asamblea, y ahí se discutía sobre qué va a pasar con las personas que serían los directores, los de esta Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera. Y eso nos recuerda claramente cuando había un proceso de puerta giratoria entre las personas que entraban al Banco Central y después se iban a un banco. Les voy a decir aquí la hoja de vida de una de estas personas. Entre 1978 y el 81 era gerente del Banco Central de Guayaquil, sede Guayaquil. Después fue a ser vicepresidente de finanzas del Banco del Pacífico cuando era privado en el 81 al 84. Después volvió a ser gerente general del Banco Central del Ecuador. Y después se fue al presidente de Economistas y terminó como ministro de Finanzas en 2001 y 2002. Esa también es la trayectoria, por ejemplo, de Danilo Carrera. Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, que era presidente del Banco Central y después tenía todas sus ficciones en el banco. Ese es el problema de las puertas giratorias. El problema no solamente de conflicto de interés, que es una figura muy, muy legal, que es importante, pero sobre todo con el tema de la captura de las decisiones de la política pública. Ese es el gran riesgo que corremos con el Estado cuando unos personajes que atienden a una agenda corporativa exclusiva de su espacio terminan teniendo un espacio de decisión de política pública. Por ejemplo, menciono, Richard Martínez pertenecía al Comité Empresarial Ecuatoriano y el comité no representaba sino a la élite empresarial. ¿Cuál fue el resultado? Que benefició a los grandes empresarios, a los grupos económicos, mientras que eso no ocurrió con los microempresarios, que vimos cómo ahora están sufriendo con el tema de que tienen que pagar este impuesto, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama que tenemos en tanto esta suerte de captura empresarial. Y algo también que me parece importante decirlo, es que al tener esta noción de que el Estado está para manejar, para beneficiar exclusivamente a esta élite empresarial, es muy curioso porque el Ecuador es uno de los países que maravillosamente y acertadamente tiene una ley antiparaísos fiscales, es decir, ningún miembro que ocupe una dignidad de cargo público puede tener paraísos fiscales, pero esta ley es maravillosa, pero podría ser mejor, porque también tiene sus limitantes. Y ahí, por ejemplo, a mí me preocupa mucho cómo el vicepresidente Sonenhorner tenía acciones en paraísos fiscales y las dejó unos días antes de pertenecer cuando le dieron el cargo de vicepresidente. Lo mismo el viceministro Esteban Ferro, que tenía acciones en Río Manso S.A., que es una offshore en Panamá, y decía, no, porque yo antes de asumir estuve ahí. Pero miren ahí cómo la condición de usar paraísos fiscales, ellos no la ven como algo malo, cuando es totalmente nefasto. Los paraísos fiscales sirven para eludir impuestos. Ellos, al no verlo como una situación que es perniciosa para el Estado, después ya solo lo dejan y lo asumen. Para mí, esta ley de la consulta popular de 2017 debería decir algo como quien tiene o quien ha tenido en su vida, porque cada paraíso fiscal que ha tenido una persona significa una escuela menos, un hospital menos, significa que una serie de personas dejaron de educarse, dejaron de acceder a educación pública universitaria, y todo esto porque hay un compartimiento dentro de las élites empresariales depredadoras que tienen paraísos fiscales y que cuando van a asumir el cargo dicen, bueno, voy a dejar hasta que me dura el cargo y después vuelven. Entonces, esas son situaciones que podemos ver y que en este momento la privatización del Banco Central corre este gran riesgo de que banqueros vayan a ocupar estas posiciones y después vayan a sus bancos. De hecho, el artículo 6 de esta nueva ley, que cambia el artículo 8 del anterior código, dice que ningún director, funcionario o empleado de ninguna entidad financiera puede ocupar este cargo. El nuevo artículo nos dice, ningún persona del directorio, del equipo de dirección, puede ser, o representante legal o procurador, puede ser parte del directorio. Si ven empleado, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que es tal vez un subgerente, que no tiene acciones, pero sí tiene una visión totalmente bancaria y que puede ser manejado por los banqueros, puede ir tranquilamente a ocupar este espacio. Entonces, esos son los grandes riesgos que se tiene cuando hay una captura del Estado, una captura corporativa, y donde hay un conflicto de interés y donde hay que tener una legislación
que apunte a frenar estas cosas. Sí, Jonathan, justamente recordemos que Richard Martínez actualmente cumple las funciones de vicepresidente de países del BID con un sueldo envidiable de $30,000 mensuales. ¿Cómo se transforma esta gestión de los empresarios y banqueros que han estado al frente de ministerios? ¿Cómo se ha incrementado la riqueza de ellos mientras se ha aumentado la pobreza? ¿Cuáles son las cifras que ustedes tienen actualizadas en este último periodo? Claro que sí. Bueno, esto también tenemos que decirlo que los obtuvimos gracias a una presión que hizo el Instituto de Investigaciones, porque estos deben, la base de grupos económicos, la conformación debe ser publicada cada abril, ¿no? Que ya se presentan informaciones sobre las empresas. Ya era mayo, junio y no publicaban información. Entonces estábamos muy preocupados y mandamos una serie de cartas para que la puedan publicar. Una vez que la publicaron, que no la querían dar, cierto, Adrián, que tú mencionas a Richard Martínez, la primera gran pelea por transparentar la información de los grupos económicos fue con Richard Martínez. En ese momento estábamos nosotros agrupados dentro de algunas organizaciones y de repente vimos que esa base que nos permite ver los datos que les voy a dar en un momento, lo que hizo Martínez es eliminar la base de datos del Excel que se podía acceder. Y él nos decía, no, pero pueden acceder por esta página de acá, pero esa página aumentaba el costo de la información a tal punto que si yo no tenía un equipo de 20 pasantes que estén sacando esa información, me hubiera demorado 3 meses en lo que podía acceder en básicamente 1 minuto. Eso fue las primeras acciones que tuvo el exministro Martínez. Y bueno, esto de que el beneficio ha sido para el sector, los grupos económicos, en detrimento de las personas del Ecuador, claramente está marcado. Nosotros tenemos un estudio que se denomina Los grandes ganadores del gobierno de Moreno, donde mostramos toda una investigación sobre el comportamiento de los grupos económicos, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es observar cómo mientras el Ecuador casi que crecía cercano al 0.0%, de repente los grupos económicos crecían al 5%, es decir, se comenzó a hacer, hay una bifurcación completamente entre un decrecimiento del país o un crecimiento muy lento, mientras que los grupos económicos estaban creciendo impresionantemente. Eso en cuanto a la riqueza de los activos que tienen los grupos económicos, pero eso también se traslada en que el patrimonio y los activos han ido aumentando constantemente. Entre 2018 y 2019, que se tiene información, pasaron de tener 118 miles de millones a 124 miles de millones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el activo de todos estos grupos económicos asciende casi a 5 veces el presupuesto general del Estado de un año, ¿no? Pero claro, como les mencionaba, el tema de paraísos fiscales, también tenemos desinformación y vemos un preocupante crecimiento casi del 25% de la salida de divisas de los grupos económicos hacia paraísos fiscales, asciende a 685 millones, y eso claramente muestra que hay una estampida de capitales, ¿no? Muchos defensores de la privatización del Banco Central dicen que la dolarización no importa si entran o salen dólares. No, aquí la dolarización se mantiene con dólares y la fuga de capitales es el principal problema de la dolarización. Y si es que no tuviéramos el ISD, imaginen cuál sería la estampida y la fuga de capitales, que ya tuvimos el fredo bancario también. En 98 se fugaron creo que 500 millones, en 1999 como 800 millones. Y claro, ahora gracias al ISD sabemos quién sacó y sabemos cuánto sacó. Ahí tenemos otro estudio nosotros en el que establecemos que las élites económicas en plena pandemia sacaron 72 millones de dólares. Ya veremos con la última información cuánto de esto fue a paraísos fiscales y pues cuánto fue a otras naciones, ¿no? Aquí también hay que hacer una revisión. El paraíso fiscal se entiende como una jurisdicción que tiene una menor imposición, es decir, cobra menos impuestos que el Ecuador, pero hay paraísos fiscales que no están registrados como tal, como Delaware, por ejemplo. Si uno va a ver el tema de las personas, pues, de los espacios de las acciones que tiene Guillermo Lasso, va a ver que varias de sus acciones están en Delaware, que es un paraíso fiscal que todo el mundo sabe, pero que no se registra como tal. Entonces, retornando al beneficio de las élites económicas, ¿no? Hay también una situación bien compleja. Mientras el salario básico unificado se estanca, vemos que en cambio la tendencia de los ingresos ya de las personas, de los dueños y dueñas de los grupos económicos, en cambio va creciendo constantemente. Y alcanza $60,000 mensuales
mensuales para estas personas en promedio. Hay unas que ganan mucho más, pero el promedio es 60,000. Yo le pregunto a Carlita, Adrián, Jonathan, si es que en algún momento ustedes han ganado $60,000 en toda su vida laboral. Dios mío, lindo. Ya sería bueno en algún momento. Mi estimado Jonathan, este tema nos queda larguísimo y necesitaríamos muchísimo tiempo más para seguirlo explicando, pero seguimos pendientes de este tema. Muchísimas gracias, Te comprometemos Jonathan para Báez. Conversar en otra ocasión, Jonathan. Gracias, Está Jonathan. perfecto, muchísimas gracias. Cuídense Gracias mucho. a ti. Una linda tarde. Muchísimas gracias.